Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia. La conferencia, como veis, va sobre ciberespacio y terrorismo. Y lo primero de todo es advertiros que, como el congreso estaba enfocado también para familias, para gente que está empezando la carrera, para gente que a lo mejor no era técnica en el mundo, pues está enfocada también para que todo el mundo podamos comprenderlo, con lo cual no tiene un enfoque tan eminentemente técnico como sí más social, más de las ciencias sociales, para que la gente pues acabe de entender un poco cuál es la dinámica tan problemática que está jugando el terrorismo dentro del ciberespacio. Bien, tenemos un pequeño índice, hablaremos una serie de advertencias, introducción, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, antes de nada, una serie de advertencias, que es vital debido a la situación geopolítica internacional que estamos viviendo. Es muy peligroso identificar la religión musulmana con terroristas. Eso es fundamental para el tema que va a tratar esta ponencia. No podemos identificar los musulmanes con terroristas. De la misma manera que una religión cristiana no son todos de la extrema derecha o tienden a determinadas prácticas bastante cuestionables. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si no, llegamos a estos puntos que, como muchos habremos visto en las redes sociales, pues aparecen una serie de diseños donde vemos pues la extrema derecha cristiana solo se representan a ellos mismos o al mismo, mientras que Osama Bin Laden, archiconocido desgraciadamente por todos, representa a todos los musulmanes, a todos los musulmanes. Eso es un problema, porque lo que se está produciendo es un entendimiento erróneo de lo que es el fenómeno terrorista. La segunda advertencia es el poder de las palabras. Es decir, como habréis visto, en los medios de comunicación ahora mismo se está dando mucha importancia a la idea de llamar al Estado Islámico Daesh. Aunque parezca un matiz realmente indiferente, es muy importante llamar a las cosas por su nombre, porque si les llamamos ya Estado Islámico, como habréis oído, les estamos dando ya una pequeña victoria, con lo cual ese punto tenemos que tenerlo en mente. Y en tercer lugar, es una imagen, como podéis ver, de Bataclan, de los desgraciados atentados de hace unos días en París, y es entender que este tema, muchas veces, cuando se tratan en las esferas políticas, en las esferas privadas, en las esferas públicas, parece que es una amenaza completamente alejada de nuestras vidas. Y uno se da cuenta, cuando ocurren estas desgracias, que todos somos potenciales objetivos de lo que es el terrorismo o lo que puede ser el ciberterrorismo. Con lo cual, desde aquí, intentar llamar la atención de todos e invitaros a que reflexionéis sobre el tema y que se trata de una amenaza, desgraciadamente, muy real. Bien, la introducción, ciberespacio, terrorismo. Muchas veces la gente nos pregunta cuál van a ser las personas que se van a encargar de nuestra seguridad en Internet en un futuro. Y muchas veces, aparecían nuestros compañeros del Economist siempre con esa imaginación también crítica muy interesante, que cuando se preguntaban ¿cómo será el guardián del futuro? Y aparece un hombre muy musculado con unas armas tremendas y, sin embargo, hay un compañero atrás diciendo estoy aquí, soy yo la persona que está manejando la ciberseguridad, con lo cual, para que nos entendamos entre nosotros, sin entrar en términos técnicos, ha cambiado radicalmente. El paradigma es completamente diferente. Ahora son personas que desde el sofá de su casa pueden protegernos o también atacarnos. Es decir, hemos pasado de algo material a algo virtual. Esto es fundamental entenderlo. Es decir, esto es un cambio de paradigma tremendo en nuestra sociedad. Es decir, ya no es plomo y plata, como se suele decir en Argentina, es decir, ya no es solo la cantidad de efectivos que uno tenga, o la cantidad de tanques, o la cantidad de balas, sino la capacidad digital, virtual, que uno tiene de atacar o protegerse. Con lo cual, el fin último de la ponencia será entender por qué el terrorismo ha provocado o ha llevado a cabo una transición a la red, a Internet, al ciberespacio. Bien, 3 objetivos principales. En primer lugar, empezar por lo más bajo, entender por qué no tenemos una definición de terrorismo y, en consecuencia, una definición de ciberterrorismo y por qué eso nos puede causar y nos causa graves problemas. En segundo lugar, intentar explicar por qué los terroristas identifican al ciberespacio como una plataforma muy interesante donde llevar a cabo sus tareas de propaganda, reclutamiento, etc. Y, en tercer lugar, intentar entre nosotros construir una serie de alternativas, una serie de soluciones que nos permitan atajar el problema. Bien. Objetivo número 1, como os decía, desde la base. ¿Por qué hay una indefinición del ciberterrorismo, del terrorismo? En primer lugar, hay que entender que es una amenaza securitaria, sin lugar a dudas, que desgraciadamente tiene una clara racionalidad. Y esto hay muchos expertos en el tema, muchos expertos en el tema, en la dimensión, que están intentando llamar la atención sobre esto. No son 4 iluminados que de repente se les ocurre atacarnos, poner 4 bombas o entrar en Bataclan con varias A-47. Desgraciadamente, aunque nos parezca incomprensible, ellos tienen un sistema de cálculo que para ellos es lo correcto. Eso no significa en absoluto, como parece en rojo, que lo estemos justificando ni lo estemos legitimando. No obstante, para entender la amenaza y poder comprenderla y poder atacarla, poder neutralizarla, poder combatirla, hemos de entender de dónde nace. Y es de un cálculo desgraciadamente racional. Sin embargo, aun sabiendo eso, a día de hoy,
no gozamos de una definición de terrorismo, de ciberterrorismo, globalmente aceptada, un consenso internacional. Desgraciadamente, por una falta de voluntad política. Por mucho que a varios les moleste. Es que en la sociedad internacional hay muchos intereses. Lo estamos viendo ahora en varios periódicos de tirada nacional e internacional, ¿no? Como, pues por un lado tenemos a Putin, por otro lado tenemos a Obama, a Holanda ahora extremadamente preocupado a ver si diseña o no diseña una coalición internacional, ¿no? para combatir el fenómeno. Y es esa confrontación de intereses que cada uno define el fenómeno terrorista en base a su experiencia personal, en base a sus amenazas, en base a su situación geopolítica. Cada uno lo definimos de una manera, y como no hay consenso, es muy difícil combatir algo que no estamos de acuerdo en lo que es. En segundo lugar, plantearnos por qué, el segundo objetivo sería, ¿por qué el ciberespacio es el nuevo campo de acción del terrorismo? Bien, de primeras, podríamos imaginar que tenemos a nuestro compañero con camisa de leñador, nuestro vecino y una chica de buen ver que tienen que llevar a cabo una serie de tareas. En primer lugar, pues hacer la compra, llevar a cabo una declaración de la renta. Eso lleva un tiempo. Podría ser incómodo. Yo soy de los románticos que sigue yendo a hacer la compra, porque la verdad que tiene su punto. Sin embargo, si me ofrecen hacerla a través de la red, a través de la tablet, es mucho más cómodo. Es decir, se crea una tendencia de facilitar las cosas, de accesibilidad, mucho más económico, mucho más operativo, llevar a cabo todo a través del móvil, a través del ordenador. Es decir, hay una tendencia, como todos somos testigos de ella, de llevar todo hacia el ciberespacio, hacia Internet. Eso tiene un problema, porque no solo nosotros trasladamos nuestras tareas a Internet, sino que también hemos llevado a cabo un aumento tremendo de nuestra dependencia de cara a los medios virtuales. Es decir, actualmente todo lo que se denominan infraestructuras críticas, metro, agua, electricidad, generación de energía, todo depende ahora mismo de una seguridad en Internet. Sin embargo, eso no está garantizado porque tenemos unos desagradables vecinos que están haciendo el mismo uso que nosotros de la red. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que desgraciadamente se está viendo ahora, cómo es el cibercalifato, cómo esta gente del Daesh, el mal llamado Estado Islámico, está utilizando Internet como un medio de propaganda, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo el tiempo de reclutamiento se está reduciendo de años a meses y de meses a semanas. Desgraciadamente en nuestro país también lo estamos viendo, cómo hay gente que se está radicalizando y se está yendo a Siria o Irak a combatir en menos de una semana, 2 semanas. Eso es tremendo y cambia completamente la forma en la que tenemos que entender el fenómeno y cómo tenemos que combatirlo. En segundo lugar, ellos a través de Internet, a través de esa propaganda, están llevando a cabo un mensaje completamente adaptable a todas las audiencias. Es tremendo, es decir, lo traducen a las diferentes lenguas que a ellos les interese, lo adaptan a las necesidades, por decirlo de una manera, que ellos consideran que pueden encontrar, que pueden llamar la atención. Es decir, por eso tienen combatientes canadienses, latinoamericanos, españoles, franceses, incluso chinos. Es decir, es un mensaje tan adaptable y con un anzuelo tan tremendo que mucha gente está cayendo en estos procesos de reclutamiento, ¿no? Y en tercer lugar, como decía Fernando Savater hace unos días en Zaragoza, es un mensaje que rellena el vacío de muchas personas, porque lo que estamos viendo, desde un punto de vista quizás, si lo queréis llamar filosófico, es que hay una serie de marcadores de certeza, que antes eran el trabajo, la familia, etcétera, que ahora se están disolviendo. Hay gente, como se está viendo en París o también en España, que les falta una integración, es decir, habría que hacer una crítica, tanto nuestra como ellos también tenían que hacerla. La cuestión es que están al margen, por unas razones o por otras, una falta de integración socioeconómica, una falta de integración social, una falta de integración religiosa, etc. La cuestión es que estos mensajes del terrorismo, esta radicalización, se está expandiendo y está llamando la atención a muchísima gente. Y es algo que está ocurriendo en diferentes plataformas, ya sean Facebook, sean Telegram, que salió hace unos días ya en los principales medios de comunicación, o en las televisiones principales. ¿Os recordáis el famoso ciberataque que había llevado a cabo el Estado Islámico, el Daesh, contra la televisión francesa TV5? Desgraciadamente, eso nos hace tomar conciencia de que la amenaza es completamente real. Sin embargo, también en esto habría que comentar, que es importante que lo sepamos todos, no fue un ciberataque tal, sino que simplemente días antes había un post-it en uno de los, por ejemplo, monitores del telediario donde aparecía la contraseña del Twitter y de la televisión, con lo cual el ciberataque no fue tal, sino que simplemente se encontró la contraseña y ellos mismos pudieron entrar. Con lo cual, también es la cuestión de poner un poquito en proporción las cosas que estamos analizando. Con lo cual, un poco a modo de síntesis de estas primeras preguntas. ¿Por qué el ciberespacio? ¿Por qué lo eligen? Inmediatez, accesibilidad, anonimato y asimetría. Con lo cual, todos aquellos terroristas o gente del crimen organizado que lleva a cabo un cálculo racional de sus opciones, optarán por utilizar Internet.
En segundo lugar, porque ha crecido tanto nuestra dependencia respecto a este que nuestras vulnerabilidades se han disparado. Y eso, por decirlo de alguna manera, es muy sugerente para todos aquellos que intenten atacarnos. Y en tercer lugar, cualquier fenómeno, cualquier dispositivo, cualquier tableta, cualquier ordenador, como han podido comentar varios compañeros antes, varios ponentes, están desprotegidos, con lo cual la posibilidad de atacarnos a través de la red es extremadamente fácil. Y hasta que no entendamos eso, hasta que no lleguemos a una actitud proactiva y entendamos que es importante proteger nuestra seguridad, ya no solo en el hogar, sino también en nuestros móviles, en nuestras tabletas, vamos a estar bajo una grave amenaza. Bien, el tercer objetivo podría decirse que es encontrar unas respuestas eficientes y eficaces a este fenómeno, ¿no? ¿Cómo podemos combatirlo? En primer lugar, encontramos un problema, y es que no existe una fórmula única de combatirlo, es decir, no tenemos una fórmula mágica que podamos aplicar para librarnos de este problema ya. Y tampoco podemos llevar a cabo una guerra contra este, a pesar de que haya gente comúnmente conocida que se ha empeñado y se empeña en intentar combatirlo a través de medios exclusivamente militares. Es verdad que otros lo han intentado antes y bueno, la realidad nos ha demostrado que no era la solución. Con lo cual, si no hay una fórmula única, si no es una guerra, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y por qué no podemos hacerlo a través de los medios militares exclusivamente? Primero, porque es una amenaza etérea. Segundo, porque tiene una estructura reticular. No tiene un ejército profesional, no tiene un territorio delimitado. Y en cuarto y quinto lugar, tiene una naturaleza a medio camino entre lo virtual y lo físico. Es decir, es muy difícil tratar algo, combatirlo, cuando no tenemos claro dónde atacarlo. Ahora estamos viendo, como lo habéis oído, toda la idea de si se bombardea Raqqa, si se bombardea Faluya, si se recortan las libertades en Internet, si se verifican, etc. Eso no realmente puede funcionar, pero el grado de eficacia y de eficiencia es realmente reducido. Precisamente porque no tenemos claro dónde podemos centrar el foco de atención. Con lo cual, ¿qué podríamos hacer? Es decir, no podemos quedar de brazos cruzados. Podemos combatirlo, podemos prevenirlo y podemos neutralizarlo. Pero la pregunta es ¿cómo? Pues en primer lugar, primero, como se anticipaba al principio, realizar un diagnóstico. La gente dice, no, pues para combatir o tener seguridad de Internet hace falta sentido común. Bueno, para el sentido común se necesita un conocimiento común. Es decir, si toda la gente que estamos hoy aquí no se nos hubiese informado o no tuviésemos la oportunidad de formarnos en el mundo de la ciberseguridad, difícilmente podríamos protegernos. En segundo lugar, tenemos una falta de gobernanza, es decir, ¿quién gobierna Internet? ¿Quién garantiza o no garantiza la seguridad? ¿A quién debemos pedirle respuestas? Es decir, ¿existe una accountability, es decir, una rendición de cuentas en Internet? A día de hoy, desgraciadamente, no existe, lo cual crea bastantes problemas, como podremos debatir después. En tercer lugar, hay una ausencia de prevención, ¿verdad? De unas solo actitudes reactivas, ¿no? Tenemos un atentado, pues ahora automáticamente Francia aprueba una ley en la que todas las comunicaciones a través de Internet todos los mails van a ser interceptados. ¿Vosotros os imagináis que de repente en un momento dado nos dijeran todas las cartas que usted está mandando, que ustedes están mandando, van a ser abiertas antes de llegar a su destinatario? La reacción de la sociedad en general sería brutal. ¿Por qué razón usted está abriendo una carta mía, un paquete de FedEx, un paquete de Segur? Eso es completamente privado. Sin embargo, ocurre en Internet y nos da igual. No hay una reacción ante eso, no hay una demanda de decir, oye, es mi privacidad, ¿por qué razón? Pues es verdad, tenemos este problema, ha ocurrido esto. Ahora, la respuesta no puede ser reactiva y de repente reducir la privacidad o el derecho de las personas a su intimidad. Eso es un grave problema. En cuarto lugar, una ausencia de colaboración público-privada. En España, como en tantos otros países, es decir, no hay, digamos, un trabajo en equipo de instituciones y órganos privados para atajar o atacar este problema. En siguiente lugar, unas narrativas erróneas, como habíamos dicho al principio, ¿no? Es decir, se está creando una especie de islamofobia, una serie de mensajes muy segmentados que no están favoreciendo nada las soluciones que podemos implementar en un futuro. Siguiente punto, hemos de entender que es una amenaza real. Gracias a Dios, bueno, se están planteando esta serie de congresos, CyberCamp 2015, en Estados Unidos, en Washington también se están creando bastantes iniciativas, pero tenemos que intentar conseguir que para el común de los mortales, como digo yo, es decir, para todos nosotros, que a lo mejor tenemos quizá un poquito de conocimiento mayor que el resto de nuestros vecinos, hemos de ayudar a entender a la gente que es una amenaza real, desgraciadamente, y muy presente. Y en último lugar, el diagnóstico terminaría sobre la idea que las respuestas tienen que ser multidisciplinares y multidimensionales. Es decir, no es solo
reducir las libertades en Internet, o no es solo poner botas sobre el terreno, como dice Hollande, o no es solo bombardear determinadas ciudades. Es mucho más amplio, es cooperación al desarrollo, es cooperación diplomática, es intentar pausar los enfrentamientos entre etnias, es intentar mejorar la cultura de ciberseguridad en la población. Es decir, son una serie de medidas muy amplias. Con lo cual, teniendo este diagnóstico, podemos llegar a la siguiente péndulo, ¿no? Que es una imagen, es un gráfico muy simple, pero todo lo que estamos contando no consiste en que la gente, digamos, se aterrorice debido a los riesgos que existen en Internet, es decir, no consiste en bloquear a la gente con el miedo, ¿no? Puede ocurrirle esto, pueden tomarle su cuenta de Facebook, pueden tomarle sus datos bancarios, pueden extorsionarle, le pueden amenazar bandas de crimen organizado, bandas terroristas. No, en absoluto, el objetivo no es sumir a la población en un terror, ni tampoco el extremo del que podemos decir que estamos ahora, que es que una sociedad que realmente carece de unos conocimientos básicos sobre seguridad en Internet. Tendría un punto medio en el que trate sobre formación e información. La población tiene que estar formada y tiene que estar informada. Con lo cual, las propuestas podrían ser las siguientes. En primer lugar, apostar por un diálogo multicultural. Puede parecer muy naif, pero es fundamental. Si conseguimos aunar la suficiente voluntad política, podremos definir globalmente el terrorismo. Y a partir de ahí, si definimos algo, si tenemos claro lo que tenemos que combatir, que tenemos que neutralizar, probablemente seamos capaces de hacerlo. En segundo lugar, la segunda propuesta es criticar el cortoplacismo de la sociedad internacional. Es decir, el instrumento militar evidentemente es necesario, absolutamente necesario, pero como un instrumento de contención a corto plazo. Tenemos que implementar medidas de largo plazo para futuras generaciones, evitar la radicalización, evitar que la gente tenga ese incentivo a meterse en el campo de los terroristas, ¿no? Y tenemos que intentar darles expectativas de vida, opciones que les evite radicalizarse. En tercer lugar, entendiendo que que nuestra seguridad, igual que mi seguridad depende de la seguridad de mis compañeros, la seguridad de mi Estado dependerá de la seguridad de los vecinos. De esa manera es absolutamente necesario una coordinación internacional en temas de ciberseguridad, para así poder tratar las causas profundas del terrorismo. En cuarto lugar, el derecho internacional es fundamental. Muchas veces nos olvidamos de eso porque es verdad que es un tema denso, es un tema que, bueno, se hace perezoso trabajar sobre él. Sin embargo, es el elemento fundamental que nos diferencia de aquellos que pretenden hacernos daño. Al mismo tiempo, la red para nosotros es vital. Ya hemos visto que actualmente todas las infraestructuras críticas, y ya no críticas, sino nuestra vida en común, nuestra vida personal, va a través de Internet. Sabiendo que esos dos elementos, el derecho internacional y la red, son vitales para nosotros, lo que habría que hacer es actualizar el derecho internacional de forma urgente para los nuevos retos que existen en Internet. Quinta propuesta. Como os anticipaba antes, al principio, esa idea de los mensajes, ¿no? De a lo mejor de caer en publicidad o mensajes periodísticos, a lo mejor quizás sesgados, es importante eliminar conceptos de guerra contra el terrorismo o terrorismo islámico, porque clausuran automáticamente nuestras probabilidades de éxito, al mismo tiempo que tenemos que eliminar de nuestra mente la concepción de que no todo el mundo puede entender cómo funciona la ciberseguridad. Tenemos que tener fe en la gente, tenemos que explicárselo, y os aseguro que puede funcionar, nosotros lo estamos viendo. Y así ser responsables con el lenguaje y con la formación que damos. La sexta propuesta, los medios de comunicación, lo anticipaba hace un segundo. ¿Existe una libertad de expresión? Por supuesto, pero también con una responsabilidad, buscando lo que ya hemos repetido en varias ocasiones, una sociedad formada e informada. Si no, se producirá, digamos, este esquema que es muy peligroso, que es esa sobreinformación que derive una desinformación, en aumento de visiones sesgadas y de ahí una radicalización. Es muy importante que desde los medios de comunicación, desde Internet, desde los medios en papel, trabajemos este tema. A modo de resumen de las propuestas, podríamos tener un six-pack que hablaría de un diálogo multicultural, de una intervención pacífica, de un desarrollo de derecho internacional, una cooperación internacional en temas de ciberespacio, una colaboración policial, privada, pública, y una intervención militar como elemento de contención. Pero sobre todo, que para eso estamos aquí, temas de inteligencia, temas de ciberespacio. Es decir, es un tema que le tenemos que dar muchísima más importancia de lo que tiene. Y muchos de los que estáis aquí presentes lo sabréis y lo habréis vivido. Es decir, hasta hace breves años España no tenía una estrategia de ciberseguridad. El tema de Internet formaba parte de 4 personas que nos tachaban de gente extraña, de gente que vivimos en nuestro mundo, y al final se ha acabado demostrando que todos nos afecta la seguridad o la inseguridad en Internet, en la red. Con lo cual, tenemos que tomar constancia de eso, tenemos que exigir e involucrarnos también en estos temas. Con lo cual, antes de terminar,
para dar lugar un poquito a un debate, que yo creo que también es interesante poder a lo mejor intercambiar nuestras visiones sobre este tema, tenemos que reflexionar un poco y os invito a pensar sobre el grado, ¿no?, de importancia o el grado de influencia que podemos jugar nosotros en este tema. Os invito a que pongáis, por decirlo de alguna manera, pongáis en crisis vuestras burbujas de comodidad, las burbujas en las que vivimos, porque tenemos muchísima influencia en el panorama internacional, en el panorama nacional y también en nuestro panorama local o íntimo. Es decir, si realmente nos tomamos en serio lo que es la ciberseguridad, con 3 o 4 medidas que muchos compañeros antes han estado comentando aquí o en otros talleres o en el auditorio principal, es extremadamente fácil protegernos a nivel privado, a nivel público. Eso implica dejar de ser tan cómodos y poner en crisis nuestro mundo y entender que si realmente queremos hacer la guerra, ¿no?, como se está vendiendo mucho últimamente, contra las semillas del terrorismo, tenemos que empezar por nosotros mismos y empezar a ser más responsables con nuestra propia seguridad. De esa manera, es altamente probable que podamos elaborar entre todos una respuesta eficaz contra el terrorismo y su papel cada vez mayor en Internet. Con lo cual, ¿cuál podrían ser una serie de conclusiones? Que realmente a mí me gustaría dejarlas a vuestra disposición, que cada uno saque sus conclusiones. Yo os pongo aquí una serie de puntos, ¿no?, una serie de ideas, ¿no? El yihadismo 2.0, desgraciadamente, es real. Se exige una colaboración ciudadana y también el desarrollo de una cultura de ciberseguridad por parte del Ministerio de Defensa, por parte del Gobierno, también por parte de los propios ciudadanos, que nos involucremos en estos temas. Actuar a una escala global, es decir, no sirve de nada que de 100 que estamos aquí, solo 2 sepamos de ciberseguridad o solo 3 realmente nos involucremos en el tema. Tenemos que intentar explicárselo a la gente, hacérselo fácil, hacerlo comprensible y dar los instrumentos necesarios y la información necesaria para que la gente, desde su propia casa, pueda garantizar su seguridad en el mail, su seguridad en la cuenta bancaria, su seguridad en sus redes sociales. Es decir, es una cuestión muy ciudadana, es una cuestión de que entre nosotros podamos aprender unos de otros. Y, cómo no, estrategias proactivas y no reactivas y restrictivas. Creo que todos estaremos de acuerdo, si no, estaré encantado de que podamos debatirlo, pero creo que es un poco de sentido común, ¿no? ¿De qué sirve no hacer nada y cuando de repente nos atacan a nivel físico, como en Bataclan o en el 11M en España, en Madrid, o en Internet, cuando de repente se da de baja o hackean completamente la página del Ministerio de Defensa o de una empresa privada? ¿Realmente hemos de esperar a que eso ocurra? ¿No creéis que sería más cómodo tener una estrategia proactiva, es decir, anticiparnos a eso? Es decir, el coste de arreglar, el coste de volver a transmitir seguridad a nuestros ciudadanos después de un ciberataque es enorme, es ingente. Sin embargo, prevenirlo tiene un coste mucho menor. Y al margen, la palabra restrictiva. Estamos viendo cómo ahora constantemente se están aprobando una serie de leyes que lo único que favorecen es la restricción, ¿no? Se está empezando a acotar de forma ya relativamente dramática la libertad que nosotros tenemos en la red. Tenemos que combatir contra eso porque, lo habréis visto, desgraciadamente, que nosotros tengamos menos libertad en Internet no garantiza en absoluto que estemos más seguros. Hasta que no entendamos esa premisa y denunciemos de forma proactiva y positiva a través del diálogo y del debate ese punto, vamos a estar en una situación realmente problemática. Dicho esto, habéis visto que el objetivo era que fuera un poquito ágil y que comentáramos y debatamos. No he querido entrar en temas técnicos porque si no, mucha gente a la que está aquí, como os decía, son familias, son gente joven que a lo mejor no tiene el conocimiento técnico del tema, con lo cual confío que podamos haber tocado algunos puntos interesantes. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Y nada, muchas gracias y a vuestra disposición ahora. Sí. Bueno, me parece muy bien la charla de concienciación que has dado y yo creo que cualquier ciudadano del mundo debe de concienciarse de esta manera. Yo lo que pienso es que un acto de terrorismo es un acto de provocación. Sí. Desgraciadamente, podríamos sacar lo bueno. Desde la comunidad hackers o dentro de los profesionales de ciberseguridad, yo creo que es el momento de descriminalizar a los hackers y que los organismos públicos como Ministerio de Interior, INCIBE y demás den la oportunidad para, con esa parábola legal
de hacer cosas que pudiesen ser ilegales, pues esos hackers que son muy buenos y necesarios para la comunidad, pues aporten su potencial en esta defensa. No sé si hay alguna iniciativa que esté viendo ya esta línea, porque yo creo que es una manera muy buena de limpiar la imagen de los hackers y de aprovechar el talento que tenemos aquí en España. Bueno, agradecerte en primer lugar el apunte que has dado. Estoy completamente de acuerdo contigo, de inicio al final, al 100%. Es decir, creo que desgraciadamente, como tú muy bien has apuntado, la figura del hacker se ha criminalizado desde el primer momento de su existencia. Es decir, es como el malo de la película. ¿Por qué razón? Todavía no se sabe. Yo creo que la culpa la tiene la prensa porque vende mucho. Esa palabra vende mucho como malo. Hombre, totalmente. Es decir, ahí por eso también comentaba, ¿no?, la idea de los medios. Tenemos que trabajar con ellos, porque muchas veces el mensaje que se da probablemente no esté malintencionado, pero a lo mejor no está del todo depurado y puede dar lugar, igual que a radicalización, pues a entender a lo mejor desde su casa que las personas que se dedican a Internet, a la ciberseguridad, son gente extraña con la que no hay que hablar, con la que no hay que relacionarse porque te pueden hacer algo malo. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Es decir, entender y comprender que la gente que se dedica a que nos dedicamos a estos ámbitos, podemos ayudar y podemos dar un granito de arena muy valioso a garantizar la seguridad personal del Estado, de la sociedad internacional, es fundamental. Y debería haber más iniciativas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Chema Alonso, ¿no? Es decir, un tío, bueno, yo no tengo más que buenas palabras para él. Él ha empezado a colaborar ahora con determinadas autoridades, pero es él y 3-4 más, 3-4 gatos. Yo creo que habría que desde aquí o desde otras instancias invitar a los organismos nacionales, al gobierno, a que abriera la puerta a la gente que nos estamos dedicando a esto. Ya, pero insisto, el problema es que colaborar con esta causa, que es por el bien de la ciudadanía, sí. Te puede llevar de forma independiente a que si colaboras, pues te vas a tener que saltar algunas leyes. Entonces, yo creo que a la gente eso es lo que le echa para atrás. Entonces, creo que debe haber una iniciativa que parta desde el Ministerio de Interior y que dé esa parábola para que la gente pueda colaborar. Ahora parece que Anonymous son buenos porque le declaran la guerra a Daesh. Bueno, aquí en España, pues hace unos años pues se cogieron a 4 gatos que decían que eran de Anonymous y supuestamente a nivel de prensa se desmanteló. Yo no digo que los de Anonymous sean buenos, ni sus ideales, ni nada de eso. Lo que digo es que hay muchos no hackers profesionales en seguridad informática que pueden aportar mucho en lugar de formar policías que posiblemente pues les llevaría años para que llegasen a esos conocimientos y pudiesen hacer el trabajo que pueden hacer desde ya los profesionales que tenemos hoy. Perdona, bueno, por puntualizar más que nada porque como has comentado desde INCIBE, has mencionado, entonces, yo trabajo para INCIBE. Hay líneas de actuación en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Obviamente no os las puedo contar, obviamente no son públicas ni se dan a conocer, pero hay líneas de acción. Asimismo, los ciudadanos pueden colaborar con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de sus páginas. Si accedes a su página web, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, puedes decir tus conocimientos, en qué puedes colaborar y se está contactando con gente para que actúen. Hay acuerdos con... INCIBE depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y hay acuerdos con Interior para tratar todo este tema. O sea, hay colaboración público-privada, hay colaboración público-pública y no quiero que quede la sensación esta de impunidad y de que no se está actuando, porque realmente sí se está actuando y tomando medidas. Lo sé, y sé que seguramente que lo estáis haciendo muy bien, pero a todas esas iniciativas yo te propongo una solamente, que INCIBE se ponga en contacto con todos los organizadores de las CON que hay en España, que cada vez hay más, y que desde ahí se haga esa colaboración con esa comunidad hacker. INCIBE patrocina algunas de las CON. Pero en este caso, contra Daesh, porque hay que atacarles y para atacarles pero hay que es que esa responsabilidad leyes. No es ni de la No Con Name, ni de Cybercam. Esa responsabilidad al final es de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y para eso trabajan. O sea, ni tú ni yo tenemos esa responsabilidad. Podemos colaborar si ellos nos lo piden o si identificamos alguna amenaza, se la podemos comunicar y ellos actuarán en la manera que estimen oportuna, pero no es responsabilidad nuestra hacerlo. Bueno, sí es cierto lo que el compañero apuntaba, es decir, el ejemplo de que hoy estemos hoy aquí en este panel, en esta conferencia, en este congreso, es un síntoma muy positivo de que las cosas están saliendo adelante, existen iniciativas. Ahora, creo que como todo puede seguirse ampliando, como tú decías, ese paraguas se está trabajando, existen esas iniciativas. Es verdad que tienen un tema
un carácter bastante privado porque es lógico, es decir, es un tema sensible. Ahora, yo creo que se puede seguir ampliando, se pueden seguir creando esta serie de iniciativas, igual que se crean estos congresos, ¿no? Pues yo creo que poner en contacto, como decía el compañero, a crear un sistema en el cual se creen una serie de zonas de networking donde toda la gente que son expertos en seguridad informática puedan trabajar y puedan aportar, yo creo que marcaría una diferencia cualitativa determinante en estos puntos. Por favor. ¿Se me oye? Sí, sí. Mira, darte la enhorabuena por la conferencia y preguntarte por 4 preguntas. Que nos hables de Corea del Norte, ¿vale? Que nos hables también de las comunicaciones, de cómo hackean las comunicaciones en alta mar, por ejemplo. También, si las personas colaboran con la policía, ¿qué grado de protección podrían tener? ¿Qué grado de anonimato podrían tener posteriormente? Y bueno, la 4ª pregunta, a ver si me sitúo un poco. Sí. La mentalidad de los radicales es muy dura, es ir a por todo sin ninguna moral. ¿Tú crees que realmente los hackers que tenemos alrededor van a poder luchar contra esa fuerza vital? Porque realmente son capaces de hacer cualquier cosa, pero un hacker de hoy en día es buena persona, entre comillas, ¿no? Y bueno, hasta aquí las preguntas. Muy buenas preguntas. Empezamos por el principio, Corea del Norte. Bueno, el que tenga información de eso y pueda hacer un congreso de eso, yo me rindo a sus pies. Me refiero, es un tema que desgraciadamente tenemos una información muy con cuentagotas. Se dicen muchas cosas. Podríamos decir lo que es información verificada, quizás es teoría conspiranoica, también quizás. Kim Jong-un no es un tío, la verdad es un tío, a mí me queda simpático, entenderme, ¿no? Es decir, constantemente sale haciendo afán de que tiene un armamento nuclear maravilloso que nos va, permitirme la expresión, que nos va a reventar, que tiene una capacidad cibernética que nadie, o sea, que ni mi querido Obama la tiene, con lo cual, bueno, pues ¿hasta qué punto? Yo no sé si es un elemento disuasorio, es una forma de ganar peso en el escenario internacional, pero como tampoco juegan en el escenario internacional, viven dentro de su recinto, ¿no? De su límite geográfico. Es extraño, con lo cual te podría dar mi opinión. Es un país que a mí me produce incertidumbre, y la incertidumbre para mí es un síntoma malo. Es decir, yo cada vez que tengo incertidumbre en mi vida no me siento cómodo, porque tener incertidumbre es no saber cómo reaccionar, no saber cómo va a actuar el otro, o no tener claro cómo tú puedes responder. Con lo cual creo que es un punto muy importante, el centrar la atención en Corea. Ahora, ¿qué podemos hacer con Corea del Norte? Es decir, no aceptan diplomáticos externos, no se pueden hacer visitas oficiales de Estado, no se puede colaborar con ellos, ni tampoco evidentemente hay interés en colaborar, con lo cual es una especie de elemento extraño que flota ahí en el panorama internacional, que amenaza, que es un poco bravucón, si podríamos llamarlo así, constantemente, bueno, pues hace gala de su potencial, ¿verdad? Pero luego al final no hace nada. Eso no significa que tengamos que tener, digamos, un foco de atención ahí puesto, porque, bueno, en algún momento a lo mejor puede dar un pequeño ramalazo pegar un pequeño golpe. No te sé decir, es algo extraño. Es decir, te podría contar, aquí hay presentes expertos también en relaciones internacionales que podrían contarnos un poquito más, pero es un tema muy complejo, no hay información. Yo lo definiría como nebuloso, es decir, está ahí, no tenéis muy claro qué es lo que es. Ahora, peligro tiene, por el simple hecho de que no sabemos qué va a hacer o cómo lo va a hacer. Segunda pregunta, me habías comentado... Vale, la gente que colabora con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sí, se garantiza privacidad. Ahora, depende también del caso y no hay un manual de garantías, no sé si me explico. Es decir, tú no puedes entrar a colaborar y dices, bueno, como yo he colaborado y doy tanto porcentaje, vamos a ponerle, para entendernos un poco todos, que doy tanto porcentaje de información, pues se te garantiza tanta privacidad o tal seguridad. Depende del caso y, evidentemente, la información que pueda tener un particular puede ser muy interesante, puede ser muy potente, y eso me imagino que lo que tienes que hacer es acudir a las autoridades y contar la información que tú puedes tener a cabo. Es decir, hay muchos investigadores ahora que sin estar colaborando en el cuerpo, por decirlo de una manera, sin ser funcionarios del cuerpo de policía o de la Guardia Civil, están haciendo una labor fundamental, porque son investigadores sociales que lo que están haciendo es entrar en contacto con ciberterroristas, con gente que se dedica a lo que estamos viendo ahora, ¿no? A captar nuevas personas, a captar niños, a captar niñas.
esa información que ellos pueden tener estando al margen, digamos, de la ley, no porque estén haciendo nada extraño, sino porque no forman parte de los cuerpos de seguridad del Estado, pues es muy interesante. Ahora, suena duro, pero nadie les ha pedido que hagan eso. Con lo cual, tampoco te van a ofrecer nada más allá de una cierta privacidad en la información que tú des. Pero es un tema también muy confuso, muy tapado por la sensibilidad que tiene el tema. Tercera pregunta era... Vale. Ellos tienen una mentalidad que van a todo. Entonces, ¿qué puede hacer? Lo que me digo, exacto. ¿qué puede hacer un hacker, no un experto en ciberseguridad informática? Pues aunque parezca extraño, puede hacer una barbaridad. Y eso es muy importante mostrarlo a la gente y hacerlo comprender. Es decir, cuando yo antes os comentaba la idea, como decía antes, como Fernando Sabater el otro día en una conferencia, tal, en que él comentaba de forma muy audaz, que mucha gente que está optando por el terrorismo no son gente iluminada que de repente diga, bueno, pues decido inmolarme o decido coger una serie de armas y cargarme la vida de 23 personas o 192 personas. Desgraciadamente, al margen de... Hay muchos estudios también de psicología y de psiquiatría para analizar quién puede ser un potencial terrorista o quién no. Sin embargo, el mayor número son gente, aunque son extraños, son gente normal, es decir, no son gente con una psicopatía ni gente extraña. Son gente que a lo mejor no tiene expectativas de vida, vive en una situación extremadamente compleja o realmente draconiana, es decir, muy difícil, y viven también en un país sumado en un conflicto étnico, en una guerra civil, donde realmente lo único que garantiza tu seguridad es tener una pistola o pertenecer a un grupo que a ti te garantice una cierta estabilidad. Eso no en absoluto significa que, como decía antes, se esté justificando, legitimando la acción del terrorismo. Ahora, esa gente que a lo mejor está en ese, digamos, en ese impasse de decido y me sumo a las filas del Daesh porque mi vida, desgraciadamente, no tiene futuro y sin embargo con ellos tengo un sueldo, me garantizan un respeto, eso es fundamental. Todos, al fin y al cabo, eso está demostrado de grandes expertos de la psicología o de la psiquiatría, ¿no? Que todos necesitamos pertenecer a algo y esa famosa pirámide de Maslow, ¿no? De una serie de necesidades. El tener el reconocimiento de los demás es brutal. Esa gente, estos grupos terroristas te lo ofrecen y al mismo tiempo te hacen sentir como una persona que tiene un papel tremendo en una causa, ¿no? En esa causa de la yihad, también mal llamada yihad, porque cuando uno trabaja, yo tengo la oportunidad también de vivir en Marruecos, yo yihad, como no acabo de encontrar ninguna referencia a nada violento, exceptuando 3 o 4 frases que si uno las quiere interpretar de modo fundamentalista, pues igual que la Biblia, igual que otra serie de escritos, ¿no? Los hackers tienen un papel, yendo al grano, fundamental. La gente que esté en ese impasse a punto de radicalizarse se va a radicalizar porque va a encontrar esos mensajes en las redes sociales. El infiel, si haces esto te vas a garantizar que Alá te recoja, te vas a garantizar el morir por una causa digna. Todos esos mensajes tan tremendos que venden, si expertos en seguridad informática consiguen que no aparezcan, automáticamente eliminamos el anzuelo. Es decir, yo no puedo pescar sin un anzuelo. Es muy difícil. Probablemente habrá gente que, al final, por el oído, por el tema del reclutamiento en determinadas zonas o en determinados lugares de culto, pues captarán. Pero si realmente limpiamos las redes de esos mensajes radicales, tenemos una tarea automáticamente ya cumplida. Es decir, yo no me voy a radicalizar, si no encuentro mensajes que me inviten a eso. Hay expertos de ciberseguridad, expertos en redes, expertos en medios de comunicación, tienen un papel fundamental. Me refiero, vamos a ver, si yo automáticamente no tengo acceso en mi Facebook o en mi Twitter a determinados mensajes, probablemente yo no tenga un incentivo a hacerlo. Desgraciadamente, es muy desagradable ver cómo en redes sociales utilizadas por todos, como es Facebook, como es Twitter, es tal, aparecen constantemente y se permiten páginas que grupos terroristas como el Daesh publicitan todas sus matanzas, decapitaciones, amenazas, etc. Y es verdad que también se van cerrando constantemente, pero vuelven a crearse. Porque es lo que os comentaba antes, una estrategia reactiva. Me crean una página, la cierro. Si probablemente tuviésemos y contásemos, como decía el compañero, con expertos en seguridad informática, probablemente eso podría evitarse. Con la suficiente antelación para que la gente no sienta el incentivo de como mi vida no vale nada, pues
la doy por una causa mucho mayor que yo, que probablemente no llego ni a entender, pero me llena. Gracias. Hola Manuel, felicidades por la conferencia. Bueno, me parece interesante este tipo de charlas para complementar también no solo los talleres técnicos que muestran vulnerabilidades de dispositivos, etcétera. Yo quería imaginar un escenario, si en cosa de 5 o 10 años imaginas si, por ejemplo, Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad podría tomar decisiones como que aquí en España, por ejemplo, ya tiene el ejército un cibermando, ¿no?, de ciberseguridad. Si se podría atacar servidores que, por ejemplo, dichas empresas se nieguen a cerrar páginas como Facebook y otro tipo de redes sociales, estoy hablando de las más importantes, para atacar dichos servidores. Si no quieren cerrar páginas, por ejemplo, que fomenten apología del terrorismo, como yihadismo, etc. Es decir, lo que tú planteas es hasta qué punto eso puede ocurrir, es decir, hasta qué punto desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inciten medidas a cerrar las páginas. Es decir, ¿cómo responderíamos ante eso? ¿Te refieres? Bueno, es ese, ¿no?, digamos, ese difícil equilibrio entre seguridad y privacidad, entre seguridad y libertad. Yo creo que es un tema muy complejo y donde tenemos los ciudadanos un papel fundamental. Es decir, los gobiernos existen porque nosotros existimos y el Consejo de Seguridad existe porque nosotros lo hemos decidido crear. Optar por cerrar páginas web es absurdo. Es decir, no tiene sentido y ese digamos, ese escenario que tú planteas, muy cierto y que desgraciadamente pues, puede acabar ocurriendo, creo que sería muy negativo. Es decir, optar por cerrar páginas web, digamos, como lo que se suele decir, ¿no?, de matar moscas a cañonazos, no soluciona nada. Es como, no, como a lo mejor la propaganda es a través de cartas, pues yo tiro para abajo el sistema de correo del Estado. No vas a solucionarlo. Yo creo que hay que hacer una concienciación tremenda y realmente hacer una tarea, una labor de limpieza de las redes sociales. No consiste en cerrar Facebook o cerrar Hotmail, sino realmente filtrar eso. ¿Alguna pregunta más que queráis comentar sobre el tema del terrorismo, Sí, radicalización? yo. Perdona. Sí, en relación también con eso, buenas tardes, que con respecto al tema de la ciberseguridad, estamos hablando de una estrategia de ataque o de defensa. Porque cuando hablas de ciberterrorismo, en principio lo que están actuando son terroristas, no ciberterroristas que no actúan en Internet. Entonces, ¿estamos hablando de atacar la infraestructura informática del Daesh o una estrategia de defensa en España para evitar que entre? De acuerdo. Bien, buena pregunta. Te contestaría a través de dos vectores, a través de dos campos de acción. El primero, nosotros hemos estado trabajando intentando hacer una especie de geolocalización de los lugares donde se emiten más mensajes yihadistas, por decirlo de una manera. Entonces, sobre un mapa geográfico, tú lo que puedes es plantear a través de una serie de análisis, una serie de filtraciones de la web, ver a través de una serie de puntos en azul donde se concentran más esos mensajes. En esas zonas la solución no sería, como decía el compañero, coartar o quitar la libertad en Internet, sino intentar que automáticamente esos mensajes, ponerles, digamos, una especie de paraguas, una serie de acotarlos para que no vayan más allá. Es decir, intentar diseñar una serie de protocolos que identifiquen los mensajes que promueven la radicalización y automáticamente o eliminarlos o evitar que pasen a todo, digamos, el océano global de lo que es Internet. Atacar la infraestructura, como tú decías, a ver, tú no puedes, o sea, no sabemos qué tecnología están utilizando. También te digo que no son más formados o mejores que nosotros, es decir, la tecnología es la misma. Muchas veces lo que consiguen es porque son tenaces y son constantes. Y por eso al final acaban consiguiendo hackear la web del FBI o de la CIA. No por ello tienen una capacidad de desarrollar ciberataques, ciberarmas o gusanos o botnets tremenda. Es decir, son gente que tiene la misma formación que nosotros. Ahora, como no puedo evitar que ellos compren un ordenador y que se formen en eso, lo que sí puedo mejorar es mi infraestructura crítica en Internet. Es decir, que haya, digamos, no te digo empezar a apostar. Hay mucha gente que ahora está empezando a decir que sería muy bueno apostar por tecnologías de bioreconocimiento. Es decir, que en todas las infraestructuras internacionales dedicadas a la ciberseguridad
después se utilizara el tema del reconocimiento de retina, huella dactilar, tal. Es, para mí, bueno, pues interesante, pero no va a solucionarlo. Creo que lo que tienes que mejorar es garantizar realmente que tu sistema es resiliente, ciberresiliente. Es decir, que cuando reciba un ataque, cuando reciba un ciberataque, puedas, digamos, adaptarte a él de la forma más rápida posible. Y eso es mejorando, invirtiendo cantidades de dinero, tiempo y esfuerzo en mejorarlo. Probablemente, si tú mejoras tu sistema, la capacidad de ataque que tenga el otro se va a ver reducida drásticamente. Bueno, pues ya está. Yo creo, si no tenéis nada más, damos por concluido. Y si queréis debatir sobre este tema, pues oye, estoy a vuestra disposición sobre cualquier tema que queráis tratar. Perfecto, muchas gracias.